Buenas tardes. Es un gusto, un privilegio poder estar aquí todos reunidos en la presencia de nuestro Dios. Es incomparable el Dios que tenemos, incomparable hoy es también su misericordia. Le damos muchas gracias a nuestro Dios que hoy nos ha dado un día más de vida y que podemos estar reuniéndonos por estas plataformas, por la plataforma de Teams. Le damos gracias a Dios que nos ha hecho un cuerpo en Cristo y que tú y yo somos piedras vivas y que ahorita por estos medios nos podemos estar congregando. No hemos dejado de escuchar la palabra, no hemos dejado de compartir las buenas nuevas de salvación, pues esta es nuestra esperanza, como lo vamos a ver hoy. Yo les invito a que pongamos todo este tiempo en manos de Dios. Y vamos a comenzar. Aquí me falta una luz. ¿Cómo la voy a poner? Ahí está. Ahí está. Bueno. Y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude. Vamos a comenzar. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo te damos muchas gracias porque eres un Dios bueno que se complace en el bien y por medio de nuestro Señor Jesucristo nos has llamado a tener comunión contigo. En esta tarde nos deleitamos en tu presencia y te suplicamos que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, nos perdones todos nuestros pecados y no haya nada que nos impida entrar en tu presencia. Por la fe que tenemos en Él, recibimos esta limpieza de nuestro corazón por su sangre y te pedimos en este momento, Señor, que sea la luz, tu Espíritu Santo, el que ilumine nuestro entendimiento, que haga resplandecer la luz de tu palabra, Señor, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos conocerte cada día más, amarte cada día más, tener mayor comunión contigo y que puedan ser nuestras vidas transformadas y que al andar andando en vida nueva, Señor, también tengamos comunión los unos con los otros en unidad y en amor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y te suplicamos también por aquellas personas, Padre, que también han pedido oración, sabiendo que tú eres el único Dios que suple toda necesidad. Te pedimos por aquellos que han pedido para sanidad, sabiendo que es por Jesucristo que pueden recibir sanidad y también consolación en sus corazones, Señor, para aquel que está afligido. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y hoy disponemos nuestros corazones a escuchar tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a Dios por su preciosa palabra. El tema que puso el Señor en mi corazón es un tema de esperanza. La verdad, solamente en Él tenemos esperanza, no hay otro modo. El mundo trata de vivir conforme a lo que piensan sin tomar en cuenta a Dios, pero la verdad ahí no hay esperanza. Y es tan importante tener aquí la preciosa palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios. ¿Cuántos la traen? Vamos a escudriñarla. Y esta es porque, como decía así Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, le pedimos a Dios que nos ayude en esta tarde. El tema que puso el Señor en mi corazón es el que está en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas. Yo te voy a aconsejar que después de la predicación hoy puedas leer todo el libro de Miqueas. Son 7 capítulos. Si por favor lo abrimos en Miqueas, por favor, vamos al libro de Miqueas. Está después de Jonás. Está precioso el libro de Miqueas. Ahí lo tienes ya. Miqueas.
capítulo es lo que vamos a ver. Y en este libro vemos mucho, bueno, a lo largo de toda la palabra de Dios, pero en este libro hoy vamos a estudiar aquí la incomparable misericordia de Dios, que es nueva cada mañana la misericordia de Dios para con nosotros. Vamos a comenzar. La misericordia de Dios es un atributo divino. Cuando en las Sagradas Escrituras habla de los atributos de Dios, que vez tras vez los estamos viendo al escuchar su palabra, leerla, sabiendo los atributos de Dios como son omnisciencia, omnipotencia, eterno, o sea, que es omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todo lugar, eterno, que no tiene principio, el Dios es eterno, y también tenemos que, ni tiene fin, o sea, Dios no tiene principio ni fin, es eterno. Y también otros más atributos, y hoy Dios es soberano, es otro atributo, la soberanía de Dios, que también se ve a lo largo de toda la Biblia. Y hoy vamos a tocar este atributo que es la misericordia de Dios. Entonces, cuando en las Sagradas Escrituras habla de los atributos de Dios, nunca destaca algún atributo más importante que los demás, siendo cada atributo una verdad en cuanto a Dios y una verdad en cuanto a su carácter. Entonces, cuando vemos sus atributos, también cada día vamos conociendo más a nuestro precioso Señor. Y como hemos visto vez tras vez, solo hay un Dios, quien es único y soberano. Aquí otra vez está soberano, otro atributo. En Deuteronomio 6:4 dice el Señor, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. No tenemos otros dioses, nada más hay un Dios en el que creemos. Y Dios es tres personas distintas. Es Dios en tres personas distintas. Uno solo, por eso no ponemos que son tres, sino Dios es tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Y cada persona posee los mismos atributos. Y cada persona posee los mismos atributos, porque Dios Padre es plenamente Dios, Dios Hijo es plenamente Dios y Dios Espíritu Santo es plenamente Dios. Continuamos viendo la misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? Misericordia es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Tú tienes hoy aflicción, tú tienes hoy angustia, pues la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados es la misericordia, es por su misericordia. En ocasiones este atributo de Dios se menciona en la Biblia con otros dos atributos casi juntos van. La gracia de Dios, que es la gracia, que es otro atributo, la gracia, que es la bondad hacia los que merecen solo castigos. Esos éramos tú y yo, porque nosotros solamente merecíamos el castigo, pero por la gracia de Dios es que Él hizo un plan de salvación para el hombre. Y la paciencia de Dios es otro atributo. Y la paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Pero si no se arrepienten, pues pronto ya vendrá más juicio, como lo estamos viendo vez tras vez, que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Ahorita aún estamos viviendo el tiempo de gracia. Aquí está el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y Dios, muchos dicen, Dios tarda, pero no es que Dios esté tardando, es que Dios quiere que las personas, mientras más personas procedan al arrepentimiento y sean salvos, porque esa es la voluntad de Dios, no que se pierda el hombre, sino que procedan al arrepentimiento y sean salvos. En el libro de Miqueas, el profeta Miqueas
generalmente es conocido por profetizar con mucha precisión el sitio donde Cristo iba a nacer. Muchos años antes Él lo profetizó. Ahí lo vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está hablando aquí del atributo que les decía, la eternidad. Dios, Jesús también vino de la eternidad y se hizo hombre. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. ¿Y dónde iban a ser? En Belén de Efrata. ¿Qué significa Belén? Belén significa la casa del pan. Esta profecía también la vemos en el Evangelio de Mateo 2, que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Aquí estamos que ahí en Belén iba a nacer el gobernante, el que ha de ser gobernante en Israel. O sea, está hablando de Jesucristo, nuestro Señor, el rey. Y dice ahí, continúa en el Evangelio de Mateo 2:3, dice, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces reunieron a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagando de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Por qué profeta? Miqueas. Y ahí continúa en Mateo 2:6, dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastorará a mi pueblo Israel. Esta profecía se cumplió. ¿Qué tal? Y él nació ahí Jesús, en Belén. Y se cumplió la profecía. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron a su tiempo y en su momento en Jesucristo. Así es que no hay duda, no hay duda. Jesús es el Mesías, el Salvador que Dios había prometido desde Génesis, desde donde estaba Génesis 3:15, que Él enviaría un Salvador y que es Cristo el Señor. Jesús. Continuamos. El nombre de Miqueas significa ¿quién como Dios? Eso nos preguntamos, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios que pueda hacer las cosas por aquel que en él espera. Él es Dios y cuántas gracias le tenemos que dar a Dios porque nos permite tener comunión con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, algo que sobrepasa nuestro entendimiento, poder tener a Dios y conocerle cada día más a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos dice el profeta Miqueas en su libro que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Miqueas 1, y empezamos con el verbo oíd. Oíd, pueblos todos, escuchad. Tierra y cuanto hay en ti, sea el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo. También vamos a ver en otro versículo del mismo profeta, Miqueas 3:1, nuevamente el profeta hace esta exclamación, oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿no corresponde a vosotros conocer la justicia? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Aquí dejé este versículo también aquí porque
hoy también estamos viviendo esta misma época. Miqueas vivió la época en que el pueblo de Israel tampoco se quería arrepentir. Querían seguir sus propios deseos, sus propios caminos. Y como dice ahí Miqueas, aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Eso éramos nosotros en otro tiempo, antes de conocer a Jesús. Andábamos amando lo que el mundo ama, las cosas que Dios no le agradan. Pero una vez que llegamos a Jesús, tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, que es el pecado. Entonces, debemos de dejar el pecado para poder seguir en obediencia a nuestro Dios. Y aquí dice en Miqueas otra vez 6:1, estamos viendo todo lo que nos dice aquí en Miqueas 6:1. Oíd ahora lo que dice el Señor. Eso nos dice a ti y a mí hoy el Señor, que oigamos la palabra de Dios. Tenemos que ser expuestos todo el tiempo a la palabra de Dios, porque aquí es como un espejo, aquí nos reflejamos nosotros, aquí vemos lo que a Dios no le agrada, y si nosotros estamos haciendo algo que a Dios no le agrade, es para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y continuamos. Así es que Miqueas nos exhorta a oír, a que oigamos. ¿Qué es lo que va a oír? Pues hay que escuchar. Si estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, nuevamente arrepentirnos. Aquí dice, en Miqueas 1:7, está denunciando ya Miqueas el pecado que Dios aborrece. Dios no va a pasar por alto ningún pecado. Él no se va a ajustar a nosotros. Nosotros nos tenemos que ajustar a lo que Él dice, dejando todo camino de maldad y de perversidad. En Miqueas 1:7 se mencionarán pecados y que si el Espíritu Santo nos redarguye en esta tarde, arrepentirnos, porque como vemos la misericordia de Dios es incomparable, pero vamos a ver qué se necesita para recibirla. Aquí dice, todos sus ídolos, está hablando de la idolatría, serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego, y asolaré todas sus imágenes porque las junto de ganancias de rameras y ganancias de ramera volverán. Aquí está hablando entonces de idolatría y también de prostitución. No habla de la idolatría, es que no nos debemos de prostituir con otros ídolos, con otros dioses. No podemos estar con Dios y con el demonio, con Satanás. No podemos estar con el diablo. No podemos estar sirviendo a dos amos, como dijo el Señor Jesús, porque odiarás a uno y amarás al otro. Entonces, el Señor nos demanda que solo a Él, como vimos al principio, solo es un Dios, y no andar en prostitución espiritual tampoco, ni tampoco en prostitución de fornicación en el cuerpo tampoco. Entonces, que no tengamos en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, más que a Dios. Y si tenemos a Dios en el trono de nuestro corazón, nuestra vida estará en estabilidad también hacia los demás. Pero a Dios es al que tenemos que amar sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las actividades. Por eso dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mis fuerzas, el principio de la mañana yo se lo tengo que dar a Dios en todo el día, no lo que me sobra de mis fuerzas, no que ya hice todo lo que tuve que hacer y ya cuando estoy cansada lo vengo a buscar o quiero leer la palabra, pues ya no. Entonces Dios debe de ser el principio, lo primero en todo.
No, pues si hoy tengo tiempo me voy a reunir por la plataforma o voy a ir a la congregación si hoy tengo tiempo. No, a Dios Dios no le vamos a dar las obras, a Dios se le da lo mejor y el principio y todo lo mejor. Entonces, por eso dice, no tendrás ídolos. Y no puede estar otra persona arriba de Dios, ni tu esposa, ni tus hijos, no puede estar nada, ni ninguna actividad, es Dios en primer lugar. Y en Miqueas 2:1 dice, ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Esto hacen los que están planeando el mal y ni siquiera toman en cuenta a Dios. Desde que están en la cama, en la amanecer, están planeando el mal o a ver cómo lo van a continuar. Dice, al clarear la mañana lo ejecutan porque están en el poder, porque está en el poder de sus manos. Por eso lo están planeando. Están gastando ahí su tiempo. Pero todo lo que hagamos, si no nos arrepentimos, cuentas damos a Dios. Todo. Para Dios no hay nada oculto. Aquí en Miqueas 2 vamos a ver otro pecado, es la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Codicia, avaricia. Y aquí denuncia el profeta Miqueas de las ganancias mal habidas. Dice, codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Si tomamos algo que no es nuestro, a eso se le llama robar. Y hay muchos que tuercen la justicia y quitan a unos sus casas a través de la injusticia, a través del robo, a través del engaño. Todo eso va a tener una consecuencia. Y también otro pecado que Miqueas, porque los profetas denuncian el pecado, también declaran la verdad de Dios. Aquí Miqueas también en 2:6 dice, no, está hablando de los que prefieren las falsas doctrinas y no quieren escuchar a Dios. Aquí en Miqueas 2:6 dice, no profeticéis, dicen, y profetizan. Aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, ¿no serán retenidas los reproches? Es que quieren irse mejor con los que profetizan cosas buenas, que nos va a ir siempre bien, aunque andes tú mal. O sea, que no importa cómo te conduzcas, que te va a ir bien. Eso no puede ser, eso no puede ser. Todo lo que hagamos, bien decía el apóstol Pablo, dice en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Aquello que el hombre siembra, eso segará, eso cosechará. Si tú cosechas pecado, pues eso vas a cegar injusticia, corrupción y muerte. Entonces, en el mundo que te dicen, que tengas un buen día, hagas lo que hagas, no importa si tú pisas a otro para subir, no importa si tú quieres el lápiz que tiene tu compañero, mejor tú lo coges en el momento en que puedes. Todo eso es torcer el derecho y no respetar ni amar a los demás. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo, que es en este tiempo, cuando no soportarán la sana doctrina. Hay mucha gente que nos rechaza porque hablamos la verdad de Dios. Entonces, con nuestra presencia se empiezan a sentir incómodos. Entonces, por eso a veces ya no nos invitan, porque tan solo el que tú te presentes, que llevas la presencia de Cristo, se empiezan a sentir incómodos porque ya saben de lo que tú hablas, que es de Jesús, y entonces se empiezan a sentir incómodos. Entonces prefieren ya mejor no invitarte, no estar, o que no les digas, no les aconsejes, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, que les dirán, haz lo que tú quieras, el aquí y el ahora, que es lo que está la filosofía esta de la nueva era y muchas otras doctrinas.
Si queremos andar en rectitud y conocer a Dios, es solamente a través de la preciosa palabra de Dios. No hay más, no hay más. Y no nada más para vivir a este día, aquí, hoy, sino sabiendo que vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y por eso aquí dice, acumulan para sí conforme a sus propios deseos. Que ahorita muchos están predicando muchas cosas que no hablan toda la verdad para que muchos congregantes no se vayan, sino que los quieren que estén bien acomodaditos y bien ahí sentaditos y no decir nada, nada que los vaya a alterar o para que se vayan a ir. Pero nosotros tenemos que hablar la verdad, a la verdad de Dios, porque claro, el ser expuestos a la palabra nos incomoda a nosotros también, pero debemos de hablar la verdad y arrepentirnos de lo que estemos haciendo mal. Arrepentirnos. Que también, por ejemplo, también dice el Señor que ordenemos nuestro caminar. Si andas mal con tu esposa, arréglate con tu esposa. Si andas mal con el esposo, arréglate con tu esposo. La solución y así a primer momento que habla el mundo, ya no te llevas bien, divórciate. O sea, no hablando en ponerse de acuerdo en consejería o en algo, en modo de que se arregle el matrimonio, ya que lo que te incomoda lo hagas a un lado. Eso no es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesús. Aquí también dice en 2 de Timoteo 4:4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a cosas que a ellos les gusta. ¿Qué tal oír los horóscopos? Hoy, mira, pues el día pinta muy bien, puedes salir y hacer negocio. Los horóscopos no le agradan a Dios, es consultar, estar en el ocultismo. Los horóscopos no le agradan a Dios. Tú quieres saber la verdad y ser guiado por la verdad, está en la palabra. Los videntes, ¿qué tal de los videntes que ahora están de moda? Quizás no saben de las profecías que están en la Biblia, pero ¿qué tal conocen a los videntes que están ahí en la moda y se les paga un montón de cantidad de dinero? De verdad es increíble. Y ellos profetizan, están con espíritus pitonizos. Y todos ellos serán avergonzados, igual que los profetas de este entonces. Ellos querían, mira, Miqueas, no nos profetices porque tú nos dices que tenemos que hacerle caso a Dios, obedecerle. Mira, nosotros ya tenemos esta religión bien cuadradita, vamos a ofrecerle sacrificios a Dios, pero cada quien vamos a hacer lo que queramos. Eso es lo que hacen las religiones. Ofrecen muchas cosas para tratar de llegar a Dios, tratar de llegar a Dios, porque no van a llegar a Dios. Solo Dios instituyó un camino que es a través de su Hijo Jesús, que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, todos estos videntes serán avergonzados. ¿Tú quieres oír lo que va a pasar? Pues lee la palabra, está todo lo que es Apocalipsis, y incluso aquí en Miqueas hay temas escatológicos que ahorita por tiempo no lo vamos a tocar, pero está aquí tocado también el milenio de Jesucristo. Entonces, ¿quieres saber lo que va a acontecer? Ven a la Biblia y aquí encontrarás. Y de verdad es tan increíble que lo que estamos viviendo ya estaba profetizado aquí en la Biblia. Entonces, todo lo que si tú consultas a divinos, estás pisando las tinieblas, estás en las tinieblas, en el ocultismo, y vienen muchos males por esto, porque viene la opresión demoníaca también. En Miqueas otra vez 3:9 dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis lo recto, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan con soborno. Parecerá algo de lo del día de ahora, donde está la corrupción. Sus sacerdotes enseñan por precio.
Sus profetas adivinan por dinero, que era lo que quería hacer Balaam, ¿se acuerdan? Tú dame dinero y yo los voy a maldecir, pero no podía, porque él tenía que seguir la instrucción de Dios y bendijo al pueblo. Pero muchos de esos están haciendo. ¿Quieres que yo te profetice? Bueno, pues dame dinero. Y, otra vez se los voy a leer, dice, sus jefes juzgan por soborno, esto está hablando corrupción, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre no vendrá sobre nosotros mal alguno, y se engañan a sí mismos. El pecado no trae más que muerte, la paga del pecado es muerte, y nos dice el Señor, no os engañéis. No os engañéis. Eso es lo que el demonio te dice, es lo que Satanás te dice. Ah, ¿quieres ir a tomar un café con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa? ¿Quieres tener una relación ilícita? No va a haber problema, ¿quién se va a enterar? Y esto es ceguera espiritual. Se engañan a sí mismos. No nos engañemos, esto es para todos, no nos engañemos, por eso debemos de estar firmes en la palabra de Dios. Así es que Miqueas denuncia los pecados que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado y no lo va a pasar, ni aunque le digan que es mentirilla blanca, no la va a pasar. La paga del pecado es muerte. Y continuamos. Entonces el pueblo pregunta cosas que ya tenían que saber. Dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? No es que aquí, bueno, está bajo esto, ya es mi comentario, la cita es esta, Miqueas 6:6. Aquí el profeta Miqueas no está hablando de que los sacrificios no tengan ningún valor o que lo que le quieras ofrecer al Señor no tenga ningún valor. Lo que sí está hablando aquí, porque en ese tiempo se ofrecían holocaustos al Señor. Entonces, no es que lo dejaras de hacer esos holocaustos que dejaban donde confesaban el pecado ahí en el corderito y ya los sacrificaban y cubrían el pecado y ya podías presentarte ante el Señor. No es que no los hicieran, sino que lo podían seguir haciendo, pero lo que el profeta estaba demandando es que el pueblo no obedecía a Dios. Entonces, si el pueblo no obedece, en vano hacían los sacrificios. Si ellos no se volvían de corazón, o sea, todo era externo, esto es religión, un ritual externo. Yo sí me voy a congregar, ahí estoy en la congregación, me siento, pero ¿qué tal discuto? No pongo atención, murmuración, chismes, hablo mal del pastor, o sea, todo eso, pero sí va a la congregación. Entonces, esto, o sea, cosas externas, en una palabra, hipocresía. O sea, dentro de la iglesia, pues todos así bien arregladitos y con caras de buenos, pero ¿qué tal adentro en el corazón? O sea, lo que aquí el profeta Miqueas está hablando es que seamos de corazón íntegro. Y así nos tenemos que presentar ante Dios, sin hipocresía, sin máscaras, y declararle al Señor lo que estamos haciendo mal para arrepentirnos, volvernos a Él y reconciliarnos con el Dios de nuestra salvación. ¿Y qué responde Dios? Aquí vemos la respuesta de nuestro Dios. Aquí vamos a ver qué responde nuestro Dios. Dice Dios, aquí está escribiendo Miqueas, dice, Él te ha declarado, Dios ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que solo practicar la justicia, porque veíamos cuántos actos injustos, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esto es, hoy el Señor nos está llamando nuevamente a dejar nuestros malos caminos,
a buscarle de todo corazón. Si andas mal con algún familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tu suegra, con tu suegro, reconciliémonos con el hermano, con la hermana. Y como aquí dice, tener una comunión íntima con Dios y en obediencia a su palabra. Esto es a lo que hoy Dios nos está llamando, a que le busquemos de todo corazón. Dejemos todo lo que nos está apartando, faltas de perdón, lenguaje obsceno, maldicencias, maldecir. Él nos está hablando a tener una comunión de amor con nuestro Dios. Nos está llamando a que volvamos al primer amor, donde le buscábamos todo el tiempo, donde leíamos la palabra, donde le ansiábamos buscar aquella intimidad, aquel momento íntimo de oración con nuestro Dios, o leer la palabra. Bajémosla del librero, sacudámosla y empecemos de nuevo. Hoy es un día nuevo, las misericordias de Dios son nuevas cada día y lo que tú hagas en la intimidad con Dios se va a reflejar en lo que tú hagas externamente hacia los hermanos, en amor, en armonía con los hermanos. Pero si no tenemos aquí comunión, no hay lectura de la palabra, pues todo es egoísmo y también acá en lo que es horizontal con los hermanos, también se va a reflejar. Y cada quien va a andar en su propio camino como si no conociéramos a Dios, porque aquí estamos hablando del pueblo de Dios y más ahora vamos a ver el Nuevo Testamento con nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas en Cristo. Ya no podemos decir, no, ahorita hago esto, pero ya al ratito me voy a enderezar y regreso con Dios. ¿Qué tal que en ese ratito te vas a la eternidad? Mejor es aquí y ahora y andar siempre en el camino del Señor. Así es que esta comunión íntima se debe de reflejar en nuestro caminar hacia nuestros semejantes, como haciendo justicia, andar en amor, nos está pidiendo misericordia, dolernos también del que está afligido, tenderle la mano. Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Ya casi se nos va a acabar el tiempo. Aquí, como vimos en todo esto, Israel tenía ceguera espiritual. Y Dios le estaba llamando al arrepentimiento y a la obediencia, a tener un compromiso, que no se nos olvide que tenemos un compromiso con Cristo y a una comunión íntima con su Dios. Así que si el pecador se arrepiente y obedece a Dios, Dios, que es misericordioso, se deleita en perdonarte, en perdonarme. Eso lo vemos en los capítulos 6 y 7 de Miqueas. ¿Verdad que está todo esto hermoso lo que el Señor nos habla en su palabra? En Miqueas 7, 18. Sí, ya expusimos el pecado, pero ahora vamos a ver la misericordia de que si nos arrepentimos, alcanzamos misericordia por la gracia de Dios, que fue lo que vimos al principio, ¿verdad? Entonces, en Miqueas 7, 18 dice, ¿qué Dios como tú? Pregunto, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Dios se deleita cuando te perdona. Y dice aquí en el 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
pecados. Este versículo está tremendo y es muy importante porque una vez que ya también hemos venido a Dios, nos hemos arrepentido del pecado, es ya dejarlo, ya creer que Dios nos ha perdonado y no estar otra vez cavilando aquí en nuestras cabezas, otra vez en lo que hicimos y que si Dios nos perdonará y que no, ya Dios te perdonó, créelo, recíbelo y andemos en vida nueva hacia la meta del supremo llamamiento con Cristo Jesús. Veamos un poquito más a fondo esta cita. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará. ¿Qué es la palabra sepultará? Es del griego kabash. Aquí no ha de ser el griego, ha de ser el hebreo. Palabra hebrea kabash, que significa vencer, someter, pisotear. Para mí que debe de ser la palabra hebrea. Déjenme un momentito de checarla aquí en el diccionario, pero es a mí que, pero sí es la palabra hebrea. Es que a veces me confundo al ponerlas. Sí es hebrea. Sí es hebrea porque además es Antiguo Testamento, no es griego, no la puedo corregir ahorita, pero es la palabra hebrea, kabash, que significa vencer, someter, pisotear. Eso es la palabra sepultará, de la palabra hebrea, kabash, que significa vencer. Fíjense, ¿qué significa sepultará? Vencer, someter, pisotear nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y esto lo vamos a ver, qué fue lo que hizo Jesucristo. Este versículo es posible por la misericordia, que es la misericordia de Dios, que es el punto central del mensaje, la misericordia de Dios. Eso es lo que el Señor hizo con nuestros pecados, los sepultó. Aquí lo vemos. ¿Qué significa vencer, someter, pisotear nuestras iniquidades y echarlas en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Esto lo dice en la versión Reina Valera 60. Esto solo es posible por la misericordia y la gracia de Dios, quien envió a Jesús, su único hijo, a nacer ¿dónde? En Belén, donde Miqueas lo profetizó, haciendo realidad la esperanza tuya y mía. Es una esperanza que Jesús se hizo hombre y Él se imputó nuestra maldad, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones sobre su cuerpo en el madero y murió Jesús. Y descendió al infierno y pagó tu pecado y el mío, porque la paga del pecado es muerte. Pero también vamos a ver que porque Él resucita, ahí tú y yo fuimos justificados. Entonces, aquí vemos, esto es posible por la misericordia y la gracia de Dios que envió ¿a quién? A Jesús. Entonces, no andemos buscando en otros hombres o filosofías falsas. Tú y yo somos testigos de Jesús. Nosotros testificamos del nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y es a Él a quien servimos. No andemos buscando cosas que se oigan bonitas. Si tú quieres ayudar a alguien, testifícale de la palabra. No perdamos tiempo en muchos WhatsApps y muchas cosas ahí de Face. Ay, esto se oye muy bonito. ¿Qué pegan en mi muro? Yo te aconsejo que pegues la palabra de Dios. Mensaje de Dios que edifique. Porque hay muchas cosas que parecen bonitas, pero están viciadas, están maquilladas y detrás de eso hay muerte. Entonces,
Esto es posible. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mal todos nuestros pecados. Esto lo hizo posible por la misericordia y la gracia de Dios. Esto fue posible. Porque si recordamos lo que era gracia, era algo que, aquí lo vemos, algo aquí que vemos que la gracia de Dios, que es la bondad hacia los que merecen solo castigo, que era lo que tú y yo merecíamos, solo el castigo. Entonces, ahora sí, como nosotros nada más merecíamos el castigo, Dios en su infinita bondad y misericordia no quería mandarnos a una eternidad sin Él, ahí al tormento eterno. Y Jesús, el único Hijo de Dios, como lo vamos a ver aquí, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista ahí en el Evangelio de Juan 1:29, cuando veía venir a Jesús, cuando estaba ahí bautizando y lo vio venir, dijo, he ahí, he aquí. Él vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí, ese hombre que viene acá, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque todos los sacrificios y holocaustos eran una sombra o figura de lo que iba a ser el Cordero de Dios, porque como lo vimos en el libro de Hebreos, muchos sacerdotes, muchos sacrificios, pero solamente cubrían el pecado. Pero aquí se hizo realidad cuando Jesús quita el pecado del mundo al tener nuestra fe en Él y nuestro corazón se pone blanco. Y es por eso que al entrar ante la preciosa presencia de Dios no somos consumidos. Aquí dice, esto solo es posible por la misericordia y la gracia de Dios, quien envió a Jesús, su único hijo, a nacer a Belén, haciendo realidad la esperanza que nos habla el profeta Miqueas, aquí, que era la de que Jesús nacería aquí en Belén y quitaría por completo nuestros pecados. Lo vemos aquí en Miqueas 5:2, que fue con lo que empezó. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, bueno, pues, y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando ya hemos oído este mensaje, hoy la iglesia está aquí testificando de Cristo y no hay otro por el cual podamos tener salvación, esperanza y vida nueva. Que tenemos problemas, sí, pero está Cristo en nuestro corazón, morando en ti. El poder del Espíritu Santo, está la preciosa presencia del Espíritu de Dios. Dios mismo, el Espíritu Santo morando en tu corazón, y es el que nos va a ayudar en nuestro caminar hasta que Jesucristo venga por nosotros. Y también el Padre ha venido a hacer morada a nuestro corazón. Ahora, esto se hizo posible cuando le dijimos al Señor Jesús que creíamos que Él era el Hijo de Dios, que en esa cruz del Calvario Él pagó nuestros pecados, pero los pagó Jesús, y que su sangre preciosa es la que lava nuestro corazón. Y por eso dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 6, recordando lo que pasó en nuestro interior, pero que al hacerlo en el bautismo es la forma externa, pero que necesitamos bautizarnos, sí, sí necesitamos bautizarnos. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, paso siguiente es el bautizo en agua. Y como dice el apóstol Pablo aquí, muertos para el pecado, pero vivos para Dios. En Romanos 6:4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Porque si hemos sido unidos a Él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Así es que, muertos con Cristo, descendemos ahí a las aguas y morimos, nos hicimos uno con Cristo, morimos al mundo, al pecado, muertos al pecado, al mundo, a Satanás, a la carne. Y salimos experimentando el poder de la resurrección de Jesucristo para andar en vida nueva, nuevas criaturas, nueva creación. Y esta es la esperanza nuestra. ¿Y qué nos aguarda? La vida eterna, porque íbamos a una condenación al lago de fuego, pero gracias sean dadas a Dios que por medio de Jesucristo nos ha dado la victoria. Alabado sea el Señor. De verdad, aplaudamos a nuestro Señor Jesús, que hizo posible esto, porque nadie sin el Señor Jesús puede ir a una eternidad con Dios. Así es que este es el mensaje de esperanza. Dios sigue llamando y ha llamado en las determinadas épocas, pero vendrá en el momento en que seamos arrebatados. Ya viene el juicio y sobre esta tierra. Así es que, como hemos visto en el arrebatamiento, los que se van a ir son la novia, los que estemos preparados, con vestiduras limpias. Por eso ahorita es el tiempo, es el tiempo. Es lo que, como en los días de Noé, que habla la Biblia, que la gente hacía, comía, hacía lo que quería. ¿Y qué tal en lo que también se veía el homosexualismo, el lesbianismo, injusticia, como en los días de Lot, y como en los días de Noé? Y Noé predicando, y no se querían arrepentir. No, Noé, mira, tú estás bien loco. Y Cristo, que es un tipo de arca, ahorita está abierta la puerta. Está abierta la puerta y podemos entrar al arca, que es Cristo. Es la puerta, como también lo veíamos en la doctrina del miércoles en el tabernáculo. Cristo es la puerta. Y solamente por la puerta podemos entrar a Dios, a la salvación y tener comunión con Dios. Hoy es el día, está tocando. Pero así como en los días de Noé, no, Noé, estás loco, mira, y no sé qué haces construyendo hasta acá el barco, si ni estás junto a las aguas. No, Noé, estás mal. Y jajaja, y en borracheras, en fiestas, malgastando el tiempo. Pero ¿qué tal cuando empezó a llover? ¿Qué tal cuando vino el juicio? Estamos a un paso del arrebatamiento, a un paso de ser levantados, pero aguardamos la segunda venida. Los que nos vayamos con Cristo en el arrebatamiento, vamos a regresar con Jesús en la segunda venida. Y reinará Cristo por 1000 años. Y regresaremos nosotros con Él, los que hemos sido levantados. Entonces, pues perseveremos en esto. Y como en los días de Noé empezó a llover y le dijo Dios, métete ya al arca, Noé. Y cerró la puerta. Y ya nadie la podía abrir. Porque la puerta que Dios cierra nadie la puede abrir. Y la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Ahorita está abierta. Para que gente de toda lengua, tribu, nación, todos podamos entrar al oír el mensaje de la salvación y nos volvamos a Cristo con todo nuestro corazón. No desmayemos, por eso es importante seguirnos congregando, porque la fe, sigamos alentándonos unos a otros hasta que Jesucristo venga, pero estamos a un paso de irnos y cada día está más cerca. No perdamos el tiempo en programas que no valen la pena, no te edifican. Leamos la preciosa palabra de Dios. Hoy empecemos con Miqueas y veamos toda la abundancia de la riqueza de la palabra.
Y este es el llamado para ti, para mí, y que todos sigamos. Así como dice aquí, ya estamos en la conclusión. Dios sigue llamando por su gracia, da salvación a todo aquel que ponga su fe en el único Hijo de Dios, no en los sacrificios, en los holocaustos, es por fe en el Señor Jesús, en que somos salvos. Como está escrito, como Pablo lo dijo ahí en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe en todos los tiempos, mas el justo por la fe vivirá, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, en Abraham. Pero esto se hizo por la fe en Jesucristo, en Jesús, tú y yo, que éramos gentiles, tenemos esta bendición. Y por eso dice aquí en Gálatas 3:9, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Tú y yo somos bendecidos por tener la fe en Jesucristo. Y como dijo el apóstol Pablo, ahí en el libro de Hechos, en el versículo 26-22, dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúa hasta este día testificando. Está Pablo hablando que así como él había recibido ayuda de Dios, continúa hasta ese día que estaba ahí dando testimonio, hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Toc, toc, esto, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía de ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. En la Biblia solo habla de dos pueblos, es el judío y el gentil, y en Cristo hemos sido hechos un solo pueblo. Así es que esto es lo que hoy nos dice el Señor. Y no cansemos de predicar las buenas nuevas de salvación, porque sin Cristo no hay salvación. Pues le damos gracias a Dios por su preciosa palabra. Y ya esta es la última. Y es lo que se cumplió ahí de Miqueas, que habla de, en el versículo 20, que dice, cumplirás la verdad de Jacob y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Así es que pues le damos muchas gracias a Dios por su preciosa palabra. Y si hemos sido redarguidos, es por la palabra que Dios da, que es la verdad, y lo que Dios quiere es que vengas a Él. Ven a Jesús. Ven a Jesús, es el único camino, la verdad y la vida. Lo que no sea de la palabra es falsedad, así de fácil. La verdad de Dios está en la Biblia. Si tú quieres conocer a Dios, es a través de su palabra. No un Dios que, yo digo, yo pienso, yo creo. Eso no. Bajo premisas falsas, no va a haber más que resultados falsos. Ven a Jesús. Ven a Jesús y Él te puede ayudar en todo. Y perseveremos en Él, porque cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido pensamiento al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha reservado para los que le aman. Para los que le aman. En nombre de Jesús. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios. Ahí en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que damos las gracias a nuestro precioso Dios y Salvador Jesucristo y vamos a orar. Yo te invito a que oremos y perseveremos en Cristo. Y perseveremos en Cristo.
Hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el momento, no lo pospongas, quizás mañana no llegue. Hoy, hoy es el momento, hoy es el día, hoy es la hora. Pues damos muchas gracias a nuestro precioso Dios y Salvador. Yo te invito a que cierres tus ojos para que no haya nada que nos impida entrar en la presencia de Dios, nos distraiga. Y vamos a orar. Tenemos unos minutos, unos minutos. Padre bueno, Padre misericordioso, Dios de misericordias, como nos dice tu palabra, bendito seas tú, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Gracias porque nos estás escuchando y tú no nos ves como nosotros nos vemos, tú nos amas, nos ves en una forma integral, en cuerpo, en alma y en espíritu. Y tú lo que quieres es la salvación del hombre. Tú nos estás llamando con lazos de amor, con amor eterno nos has amado y por eso nos has prolongado tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, nuevas. Gracias porque en Cristo Jesús nos has amado, en Cristo Jesús nos has perdonado y en Cristo Jesús tenemos el regalo de la vida eterna, que a nosotros no nos costó, pero a Cristo le costó todo. Y ahora la tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor. Señor Jesús, también en este momento te queremos pedir por aquellos que en este momento están conectados y es la primera vez que están oyendo este mensaje de salvación y dicen, sí, yo quiero entrar por la puerta, entrar por Cristo. Yo creo, Jesús, que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios y que solamente por ti tengo salvación. Yo no me quiero quedar fuera, yo no quiero quedarme en la oscuridad o en las tinieblas. Yo quiero, Señor, llegar a ti. Señor Jesús, en esta mañana yo te pido que me perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame y purifícame por la sangre tuya, Señor. Yo sé que tú tomaste mi lugar en esa cruz. El que no tenía que morir, Él tomó mi lugar, que es Jesús. Te pido que me perdones, Señor. Y por la fe que tengo en ti, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, te ruego que vengas y tomes el trono de mi corazón. Yo quiero ser gobernado por ti, gobernada por ti. Te lo suplico, Señor Jesús. Y si hay alguna persona que también estaba lejos, hoy es el momento de reconciliarse con Jesús. Y todos juntos, decirle nuevamente, Señor Jesús, yo quiero que tú tomes el trono de mi corazón y seas tú mi único y suficiente Salvador, porque fuera de ti no hay vida. Y hoy nos rendimos todos a ti. Gracias te damos porque hoy has escrito el nombre en el libro de la vida. Y ya no vendremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Gracias, Padre. Gracias, gracias, porque incomparable es tu misericordia para los que te temen. Incomparable. Gracias porque por medio del arrepentimiento y del compromiso por la fe en Jesús hoy somos salvos. Gracias, Señor Jesús. Y te pedimos, te imploramos que venga tu Santo Espíritu también a morar, que nos a nuestro corazón y nos llenes, llénanos de ti, llénanos, Señor. Por el poder de tu Espíritu Santo podamos andar en vida nueva. Espíritu Consolador, es Dios Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos de ti, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque tú todo esto lo haces posible por tu gracia. Gracias, Señor. Alabado seas, bendecido seas. Ven Espíritu Santo y llénanos, llénanos, pídele que te llene,
que te llene unos momentos más en la presencia de Dios, seamos llenos de su Espíritu y que nos ayude a andar en vida nueva, agradando a Dios en todo. Te lo suplicamos, ven Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardas nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Muchas gracias. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, damos honor, gloria, honra, alabanza, al Cordero inmolado, a Jesucristo, damos honor, gloria, honra, alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Es a Jesús a quien le damos las gracias y exaltamos su nombre, a quien murió, mas resucitó y está sentado a la diestra del Padre con todo poder, con toda autoridad, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Alabado seas, bendecido seas, exaltado seas, Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor. Unos momentitos más. Ahí deleítate en la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y te pido para que hoy también, Señor, ellos reciban la bendición de estar unidos ahí en familia. Y te ruego, Padre, así como tú dijiste, invocar tu nombre sobre de ellos, para que tú les bendigas y les guardes, hagas resplandecer su rostro sobre ti, sobre de ellos, hagas resplandecer tu rostro sobre de ellos, ponga sobre de ellos tu paz, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues gracias, hermanos, por estar aquí reunidos en familia, oyendo y la incomparable misericordia de Dios. Y sigamos alabando en todo el día, en la noche, en la mañana. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que tengas un muy bendecido día y te sigo invitando para que los lunes te conectes también por esta plataforma a intercesión de 7 a 9 de la noche, los miércoles de 7 a 9 de la noche y los domingos a las 12 para escuchar su preciosa palabra de Dios. El compromiso es con Cristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Que tengas una muy bendecida tarde. Que el Señor Jesús te bendiga. Buenas tardes.